En este video vamos a compartir un método de lectura orante de la palabra de Dios que tiene 3 pasos. La idea es que podamos hacerlo con cualquier texto de la Biblia y lo usemos para poder escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Es un modo sencillo para poder dialogar con Dios usando la Biblia y todos podemos hacerlo. Lo que tenemos que hacer antes que nada es agarrar la Biblia, un cuaderno para anotar, para que lo que nos vaya saliendo, lo que nos parezca importante, podamos ir escribiéndolo, anotándolo y guardándolo. Y después tenemos que ponernos en presencia de Dios, buscar un lugar tranquilo y poder hacer concentrado este simple método para poder profundizar en la palabra de Dios. Una vez que tenemos el texto bíblico, que puede ser por ejemplo el de la misa del domingo o cualquier otro, vamos a leerlo a fondo. Pero a fondo. Y así vamos a comenzar ya con el primer paso. El primer paso de este método de lectura orante, que es la lectura. 1, 2, 3, cuantas veces sean necesarias para poder entenderlo bien, a fondo. Y poder, hasta incluso poder contárselo a otra persona. Tenemos que tener claro lo que dice el texto. Tratar de comprenderlo como si estuviéramos allí mismo. En este primer paso, que es la lectura, la idea es que vayamos a poder responder qué dice el texto. Es decir, en el primer paso, entonces, que es la lectura, vamos a preguntarnos qué dice el texto. ¿Qué dice? Después vamos a pasar al segundo paso, que es la meditación, la reflexión sobre el pasaje. Vamos a acercarnos más al texto como si estuviéramos en la escena. Vamos a tratar de meternos, pero ahora ya no vamos a preguntarnos qué dice el texto en general. Vamos a preguntarnos qué nos dice el texto, qué me dice a mí esta palabra de Dios, para mí aquí y ahora personalmente. Y acá vamos a conectar el texto bíblico con mi vida personal. Tenemos que ver qué frase me llamó la atención, qué me tocó más de lo que leímos, quizá algo que haya dicho Jesús, algo que haya sucedido, alguna frase de algún otro personaje. Y con esta frase, con esta actitud me identifico, la reconozco valiosa para mí, me llega de una manera especial. En este segundo paso me quedo un rato meditando, porque tengo que responder a la pregunta ¿qué me dice el texto? De este segundo momento, que es la meditación, tengo que sacar qué me dice a mí el texto. Y por último, el tercer paso, es la acción, el compromiso. Este paso es el que va a conectar mis pensamientos y sentimientos, lo que se me tocó dentro mío, con mis acciones, especialmente con los demás pasos. Aquí me tengo que preguntar qué es lo que hago. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A partir de este mensaje, de esta palabra que Dios me dirigió a mí, ¿qué es lo que hago? Entonces, vamos a repasar los pasos. El primer paso para la lectura orante de la palabra de Dios es la lectura. Y de allí el qué dice el texto. Luego la meditación o la reflexión y de ahí qué me dice el texto. Y por último, el compromiso, la acción. Y de ahí qué hago. ¿Qué hago yo con esta palabra escuchada? Vamos a hacer rápidamente un ejercicio con el Evangelio según San Marcos. Voy a proponerte que hagamos un ejercicio para ver si lo podemos llevar juntos a la práctica. Para eso te pido que le pegues una leída, tomes una Biblia y te leas Marcos 10 del versículo 46 al 42. Marcos 10 del 46 al 42. Te lo comparto. Dice el texto: llegaron a Jericó, Jesús salía de ahí acompañado de sus discípulos y de gran multitud, y el hijo de Timeo, Bartimeo, que era un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Y al enterarse que Jesús pasaba por allí, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y lo reprendían, lo querían callar, y de vuelta volvía a gritar: Señor, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Hasta que en un momento Jesús le dice: tráiganlo. Y entonces Jesús le dice: ¿qué es lo que querés que haga? ¿Qué querés que haga por vos? Y el ciego dice: Maestro, Señor, que pueda ver. Y entonces Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y entonces el ciego lo siguió por el camino ya viendo. Bueno, yo me pregunté estas 3 cosas.
en el ejemplo de Marcos, me pregunté qué dice el texto, qué me dice y qué hago con esto que me dice el texto. Y saqué 3 conclusiones, voy a decírtelas así las más breves, las más concretitas, que las iniciales, para que vos después puedas leer el texto y ver en mayor profundidad qué es lo que te dice a vos. ¿Qué dice el texto? Bueno, el texto cuenta la historia de un mendigo ciego llamado Bartimeo, ya lo conocemos. Se entera que Jesús pasa por ahí y empieza a gritar como recién lo acabamos de ver. ¿Qué me dice el texto a mí? ¿Qué me dice el texto? Me hace pensar en particular en todas las veces, primero que yo rezo, que yo llamo a Jesús. Cuando estoy pasando por algún momento difícil, sobre todo cuando estoy pasando por alguna necesidad. Y después para el tercer paso, que es el compromiso y la acción, cuando me pregunto qué hago con esto, y aquí ya la cosa se puso diferente. Aquí Dios, por medio de este texto, me pidió que lo siga buscando a su Hijo Jesús en la oración, que lo siga llamando, pero por otro lado que me haga solidario de todos aquellos que tienen necesidad de la ayuda de Dios, para tratar justamente de remediar esa necesidad que tenga. Bueno, esto así, digamos, muy ampliamente para que vos en tu casa lo puedas hacer. Repasamos entonces. La lectura orante de la palabra de Dios es el método que te propongo en 3 pasitos. Lectura para ver qué me dice, meditación para ver qué me dice y, por último, la acción o el compromiso para ver qué hago. Que el Señor nos bendiga y que nos acompañe para que podamos cada día más, sobre todo en este tiempo de cuarentena, poder profundizar más en su palabra, en la palabra que nos salva, que nos acompaña y que nos ayuda a comprometernos cada día más con nuestros hermanos necesitados.